Hay tantas especulaciones sobre la marca de la bestia. Algunos dicen que es un chip. Unos dicen que es la tarjeta de crédito. Siempre nos estamos inventando cosas. Del nuevo orden mundial. Un gobierno mundial, desaparición de las fronteras, los gobiernos nacionales pierden su poder, abolición de la propiedad privada, pérdida de las entidades diferenciadas, inmigración libre y sin control, ecologismo. ¿Conseguirá el Papa ser presidente de la religión mundial? Pero los Illuminati son personas que pueden ser políticos, pueden ser presidentes de país, de gobiernos, pueden ser deportistas, pueden ser artistas, etcétera, etcétera. Y hablemos claro, son personas adoradores del diablo. Aquí yo te digo que la única manera de ir de gloria en gloria y de victoria en victoria no es metiendo a Dios en mi agenda, sino metiéndome yo en su agenda y en sus planes y en sus proyectos. Y entonces Dios te va a bendecir y Dios te va a ayudar. No metas a Dios en tu vida, métete tú en el Señor y entonces el Señor te va a ayudar. Y se abre la puerta, o cierra la puerta, poder decir gloria a Dios, porque Dios está conmigo y nadie me podrá frenar en los días de mi vida. Aleluya. ¿Cómo que tus planes? ¿Qué dices, amigo? ¿Cómo que tus planes? Ya no vivo yo. Ya no vivo yo, es Él el que vive en mí. Hace unos días, varios gobernantes muy famosos de este planeta Tierra proponían el nombrar a una persona como el presidente del planeta Tierra, el presidente de la Tierra, en este nuevo orden mundial que se está fraguando. Una de las últimas ciudades con un lujo increíble que se ha construido en Kurdistán, se llama Astana. Astana fue fundada por los Illuminati y por las logias masónicas. Todos los edificios y todos los símbolos de la ciudad de Astana en el Kurdistán, todos tienen que ver con símbolos masónicos y de los Illuminati. No voy a entrar demasiado en esto, pero los Illuminati son personas que pueden ser políticos, pueden ser presidentes de país, de gobiernos, pueden ser deportistas, pueden ser artistas, etcétera, etcétera. Y hablemos claro, son personas adoradores del diablo. Seguimos en Apocalipsis capítulo 17, que esta gran ramera, Babilonia, la madre de las rameras, que ha contaminado a toda la tierra, versículo 1 dice: vi a uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo y me dijo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. La palabra aguas en el libro del Apocalipsis no se refiere a agua, sino que la interpretación de aguas la tienen ustedes. Hacemos un pequeño salto en el 17:15. Vean la interpretación. Las aguas que has visto donde la ramera se sienta, ¿qué es? Son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Esa es la interpretación de la palabra aguas. Entonces, vino a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo y me dijo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que se ha sentado sobre pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Veis cómo lo podéis entender mejor? Versículo 2. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Me llevó el Señor en el espíritu al desierto. La palabra desierto en hebreo es Bamidbar, es el lugar donde Dios habla, en la soledad, en la quietud, en la calma, donde Dios saca a su pueblo para hablarle y revelarle cosas profundas de su corazón. Y dice que allí vio una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Cómo estaba vestida esa mujer? Esa institución religiosa, ¿cómo se vestía? Dice que se vestía de púrpura. Interesante, ¿no? Y de escarlata. Estaba adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Así se vestían sus ministros, de púrpura y de escarlata, y tenía joyas y piedras preciosas en abundancia. Ahora, analicemos hoy en día en el espectro espiritual de nuestro planeta Tierra, vayamos una por una a ver quiénes pueden ser. Por ejemplo, ¿cómo visten los budistas? Si viéramos en este momento a un budista
Seguramente lo veríamos con la cabeza rapada. Veo muchos budistas en esta tarde aquí. Iría seguramente, si tiene algo de pelo, con una especie de trenza. Iría con una túnica de color naranja. Ese es el color de los ministros budistas. No usan piedras preciosas, ni mucho menos. El mundo entero, las naciones de la tierra no han fornicado con el budismo. De hecho, en muchas naciones el budismo ni ha llegado, ni sabe la gente lo que es. Para muchos, Buda simplemente es una estatua de un señor con una panza muy gorda y nada más que eso. Como visten, por ejemplo, los musulmanes. No visten de púrpura ni de escarlata. No han gobernado sobre todas las naciones de la tierra, sobre muchas sí, pero no sobre todas las naciones de la tierra. No tienen su sede, como después vamos a ver, en una ciudad más adelante. ¿Cómo visten los testigos de Jehová, los mormones? ¿Qué institución? Y no hace falta que lo digan. Se viste de púrpura y de escarlata y tiene piedras preciosas y riqueza en abundancia. ¿Cuál es el hombre que tiene más poder de convocatoria que simplemente con hacer así te junta 1 millón de personas en décimas de segundo? Un hombre que es capaz de ir a África, a América, a Japón, a la China, a Cuba, a cualquier país de la tierra. Es el hombre que tiene más poder de convocatoria que nadie, más que Obama, más que cualquier deportista. Hay un hombre que simplemente con hacer así junta como nada, 1 millón de personas, y los reyes de la tierra le tienen que besar la mano. Incluso el rey de España ha ido y se le ha inclinado. ¿Qué te parece, amigo? Y por si los datos te parecen cortos, en el versículo 18 dice, la mujer que has visto es la gran ciudad que reina, no que reinará, dice que reina sobre los reyes de la tierra. Allí donde la gran ramera tiene su sede. ¿Y cuál era la ciudad que en el momento de escribir el libro del Apocalipsis reinaba sobre toda la tierra? Si seguimos leyendo un poco más adelante, capítulo 17, versículo 8 dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos nombres que no están escritos, no están escritos de la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombraron viendo a la bestia que era y que no es. Es increíble, amados hermanos, ver cómo el anticristo se hará de la fuerza política, económica y espiritual de esta institución religiosa que la Biblia nos enseña que harán uña y carne en los últimos tiempos. Ahora bien, este anticristo no podrá hacer lo que le da la gana, sino que tiene un periodo muy corto de tiempo para llevar a cabo, digamos, su plan maléfico. Y hay muchos datos acerca de este personaje en la Biblia. Les voy a leer algunos. Se van a quedar sorprendidos lo que la Biblia nos dice acerca de este hombre. Por ejemplo, en capítulo 7 de Daniel, miren lo que dice acerca de este personaje. Daniel 7. Los 10 cuernos significan que aquel reino se levantarán 10 reyes, después se levantará otro, el cual dice será diferente, totalmente diferente. Hablará palabras contra el Altísimo, fíjate, está obsesionado con Dios. Hablará palabras contra el Altísimo, contra los santos del Altísimo y los quebrantará. Pensará, fíjate qué cosa, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Hacer un calendario nuevo, leyes nuevas. Qué curioso que la semana pasada, a punto de que se firme este nuevo tratado de libre comercio, donde desaparecerán los aranceles y los impuestos que hay que pagar en la aduana, y podrán viajar las mercancías desde China a Estados Unidos, de Estados Unidos a Europa, de Europa a Oriente Medio, etcétera. Alguien dijo que ante estos cambios globales, mundiales, que están a punto de suceder en poco tiempo, donde se ha vuelto a reunir el famoso Club Bilderberg, y muchos políticos han ido a Roma a hablar con el Papa, y donde el G7 se ha reunido otra vez como casi clandestinamente, porque están a punto de producirse y de firmarse acuerdos que van a cambiar el mundo en cuestión de días. Qué interesante que todo esto está ocurriendo aquí, en nuestras narices. Pero es interesante notar que en esa reunión alguien se levantó y dijo, y esto ha salido publicado en la prensa, que lo que hace falta es establecer un nuevo sistema también de justicia. Es decir, la justicia, los leyes, los abogados, los magistrados,
que tenemos en este momento no sirven. No sirven, no pueden llegar a tener el control de la justicia que hace falta para estos cambios que se vienen. Hace falta otro tipo de jueces, otro tipo de abogados, otro tipo de fiscales. Qué curioso, cambiar las leyes. Una de las instituciones que el anticristo quiere cambiar es la justicia. Y quiere hacerlo lo más injusta posible. Parece una paradoja, ¿no? La justicia que sea injusta. La ley del embudo, donde el que tiene cada vez tendrá más y donde el que no tiene cada vez tendrá menos. Querrá cambiar la justicia, la política, el orden social. Dice la Biblia que una de las cosas que harán los que tienen poder para dictar leyes es presentar leyes terribles como si fueran buenísimas. Y leyes que han sido buenísimas, que han preservado a las naciones de la destrucción, leyes con un principio moral, leyes con un principio de perdón, de misericordia, desaparecerán y a lo malo lo presentarán como bueno y a lo bueno como malo. El jefe de todos los masones de Europa, Jacques Chirac, expresidente de la República de Francia, padre de la Constitución Europea, incluso ha llegado a proponer que en un ambiente de libertad, de igualdad, el ser humano puede llegar a casarse con un animal y hacer una ceremonia oficial donde si te enamoras de tu vaca o de tu perro te puedes casar con él. O si tu perro se enamora de ti, no sé si le dirás sí o no. Y eso es lo que él ha llegado a proponer. Que todos los seres humanos sean equiparados al nivel de las bestias. Y donde un animal puede casarse con un hombre con un animal. Y cosas terribles. En la Biblia nos habla de como de engendros. Donde se mezcla la biotecnología, donde se mezcla lo físico, lo espiritual. Y verás cosas que te he puesto que es un robot o un ser humano. Hay personas que ya están siendo operadas y se cortan las piernas y los brazos. Quiero otro tipo de piernas y de brazos. Y ya están haciendo engendros y manipulaciones genéticas sin precedente en la historia de la humanidad. Qué curioso que la Biblia, desde el libro del principio de la Torá, prohibía todo tipo de mezclas y todo tipo de injertos y todo tipo de cambios, ¿verdad? Sin embargo, el hombre intentará cambiar los tiempos, intentará cambiar las leyes. No respetará a Dios alguno, porque contra todo se engrandecerá. Honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Y tú dices, ¿de quién es? El Dios de las fortalezas. ¿No hará caso del Dios verdadero que sus padres le inculcaron y le enseñaron? Dejará ese Dios verdadero y comenzará a adorar, dice aquí, al Dios de las fortalezas. Ahora, el libro de Daniel es el único libro de la Biblia que está escrito en dos idiomas diferentes. Todos los libros del Antiguo Testamento están escritos en hebreo y los del Nuevo Testamento en griego, pero Daniel no. Daniel, parte del libro está escrito en arameo y parte está escrito en hebreo. Se lee igual, pero significa lo mismo. Cuando usted lee del Dios de las fortalezas, lo honrará, dice textualmente, Alá, Maozín. Y menciona la palabra Alá. ¿Saben que las siguientes Biblias que se van a vender dentro de muy poco tiempo, que ya están en circulación en las iglesias evangélicas, dirá, por ejemplo, en el principio creó Alá los cielos y la tierra? ¿Sabían que la palabra Elohim o Dios desaparecerá de muchas Biblias en los próximos años y aparecerá la palabra Alá? ¿Sabían eso? Pues vete espabilando. De Alá, del Dios de la guerra, como dice el texto, a ese Dios adorará. Dice, Dios que sus padres no conocieron. No tiene nada que ver la adoración a ese Dios con el Dios que sus padres le enseñaron. Y dice, lo honrará con oro y con plata, con piedras preciosas y con cosas de alto precio. Hermanos, esto se escribió hace más de 3000 años, ¿eh? Es impresionante cómo hace más de 3000 años el profeta Daniel sabía detalles de la vida de este hombre que en aquel momento lógicamente no existía y que está a punto de aparecer. Y dice, con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y con precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él y se levantará contra él como una tempestad. También le irá mal al anticristo, no te quepa la menor duda, también le irá mal. Pero durante un tiempo, aparentemente, las cosas le van a funcionar a él. Bueno, pues Siria construyó hace ya muchos años una presa
que deja totalmente seco el río Éufrates, así, en cuestión de minutos. Eso está profetizado también en el libro del Apocalipsis. La palabra del Señor nos enseña que los tiempos se acortan, y dice Mateo capítulo 24 lo que tenemos que hacer en estos tiempos los creyentes, y te lo leo. Mateo 24, del 37 en adelante. Presta atención a lo que dice la palabra. Dice así: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé. ¿Cómo eran los días de Noé? ¿Cómo era su generación, sus vecinos, sus amigos? ¿Cómo vivía la gente en aquellos tiempos? Dice la Biblia que había violencia y agresividad por todas partes. No piensen ustedes que se vive tan tranquilo en todas partes de la tierra como de momento vivimos aquí. Muchos de los que están aquí pueden dar testimonio de que naciones hermosas y tremendamente ricas, es muy difícil hoy por hoy vivir en ellas debido al alto índice de muerte, de destrucción que hay. La gente tiene miedo a salir a las calles. Dice la Biblia que llegará el momento en el que la gente más pacífica, aquella chica que cuando caminaba dice que ni siquiera se atrevía a poner el pie en tierra, de lo delicado y de dulce que era, ten cuidado porque se te puede llegar a convertir en tu peor enemigo. Donde los padres serán capaces de entregar a sus hijos, donde los hijos serán capaces de traicionar y de vender a sus padres, etcétera, etcétera. Como los días de Noé, violencia, agresividad, perversión, algo impresionante. Si nos metiéramos a dar datos de la cantidad de perversión que hay con niños, con jovencitas en muchas partes del mundo y muchas muy cerca de aquí, nos quedaríamos realmente sorprendidos de ver cómo hemos superado con creces a las famosas ciudades de Sodoma y Gomorra. La perversión ha llegado a unos niveles indescriptibles. Sigo leyendo en el versículo 38. Porque como en los días antes, días hermano, no años, días antes del diluvio, ¿qué hacían? Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que no entró en el arca. ¿Cómo es posible que está a punto de venir un diluvio, que vamos a morir todos como ratas, que no hay escapatoria? Y te estés casando, pero ¿casando para qué? Si mañana vamos a morir todos. Y haciendo negocios a largo plazo, y haciendo inversiones, y comprando, y vendiendo, y comiendo, y bebiendo, cuando te quedan 20 horas de vida. Oye, si tú supieras, dime la verdad, hermano y hermana, si tú supieras con toda seguridad que te queda una hora de vida, ¿qué harías? Dime qué harías. ¿Llamarías ahora a tu hijo, a tu hija? ¿Y haz algo? No, todavía queda mucho tiempo, sí. Esa actitud de indiferencia, de decir, bueno, no hay tanta prisa, tampoco es para tanto, no exageres tanto, Manolo, que todavía queda mucho tiempo, que soy muy joven, que queda mucha vida por delante. Sí, también al que enterré ayer le quedaba mucha vida por delante. Y con 44 años recién cumplido el lunes, ahora está donde todos sabemos que está. Toda la vida le quedaba por delante, claro. Un chaval con 44 años, pues, hombre, pues imagínate tú lo que puedes vivir, casi otros 40 años más. Pues no, se acostó a las 9 de la noche. Y a las 7 de la mañana, su vida se apagó. ¿Qué te parece? Días antes del diluvio, Noé estuvo predicando y diciendo a la gente, viene el diluvio, que Dios va en serio. Dios te ha dado oportunidad a otra, y mañana, y pasado, y nada, y no hacían caso. Así será la venida del Hijo del Hombre. Dice, no entendieron. Oye, ¿no te ha pasado? Gente inteligente, gente con más o menos un mínimo de cultura, un mínimo de, no sé, de luz, que tú le hablas de cualquier cosa y todo lo entiende. Le hablas de política, 3 horas hablando de política. Le hablas de fútbol, va, ni te cuento. Le hablas de lo que quieras. Tocas el tema de la Biblia, tocas el tema del Señor y son los más torpes del mundo. Y un tío tan listo, un tío tan sabio, un tío tan espabilado, un tío que se ha buscado la vida toda la vida, de todo entiende y de todo sabe. Lo dejas en el desierto y el tío sobrevive. Lo dejas en el Himalaya y el tío se busca la vida. Cuando le hablas del Señor, no entiende nada. Leíste la Biblia, sí, pero no la entendí. Pero tío, ¿cómo es posible que leas el periódico, leas la revista y todo lo entiende? Y cuando te hablo de Dios, no entendieron. Hay como una nube, hay como una ceguera espiritual. ¿Por qué se quieren que comencé el culto cantando abre mis ojos? Piensan que todo esto es casualidad, que detrás de esto no hay oración ni preparación y diciendo, Dios mío, háblanos. Claro que lo hay. Abre mis ojos, ¿pero a qué?
a la realidad espiritual de lo que se cierne y de lo que viene, hermanos. No entendieron hasta que vino el diluvio. Cuando entendieron era demasiado tarde. Claro, entendiste, pero ya no hay tiempo. Se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué te parece, amigo? Algunos no tuvieron miedo la primera vez que se metieron un pico en las venas. No tuvieron miedo ninguno. Algunos no tienen miedo a tirarse en parapente, en paracaídas, al vacío, nadar entre tiburones, subir al Himalaya y hacer locura. Y venga a beber, y otra. No tienen miedo, pero cuando llega la hora de poner ese valor al servicio de Dios, son unos cobardes. Y la Biblia los llama así, ¿eh? La gente que no tiene valor para creerle a Dios los llama cobardes. Valientes para lo malo, cobardes para lo bueno. ¿No entendieron? Dice, pero por eso estarán dos en el campo. Uno se va y otro se queda. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Y ahora viene la palabra, escúchala. Velad, velad, porque no sabéis a qué hora. Es verdad, pero tal y como están las cosas, la hora no la podemos saber, pero ¿qué quiere que te diga? Viendo todas las piezas del puzzle, uno las va juntando por aquí, las va juntando por allá, lo que oye por aquí, lo que oye por allá, lo que me cuenta fulano, lo que yo he leído, lo que me han contado, lo que yo veo tal, y va juntando y dice, Dios mío, nos queda poco, la hora imposible, pero el Señor está cerca. ¿Cuántos lo saben? Sabed esto, que si el padre de familia supiera que hora el ladrón va a venir, velaría y no dejaría minar su casa. Lógico. Si yo sé que esta noche a las 3 de la mañana me va a venir alguien a robar la casa, yo no duermo. Yo no lo voy a recibir con una Biblia, ¿eh? Yo me hago de un palo o de un hacha, lo que haga falta, que venga a las 3 de la mañana, que venga. Te voy a dar la del pulpo, te voy a dar. Pero si yo no sé que viene a las 3, yo me voy a dormir, me levanto mañana y cuando me levanto digo, ¡ay va! Que me han robado, que me han quitado esto, que me han quitado lo otro. Pero dice la Biblia, cuando tú sabes que el Señor viene pronto, tú no estás distraído, tú no estás atontado, tú no estás agobiado. ¿Qué es lo que hace el diablo? A uno los revienta a trabajar, como a los judíos en Egipto. Que trabajen como mulas. Así no piensan, así van a llegar a la noche a la cama rendidos. Pero el diablo también a otro le dice, no trabajes tanto. ¿Para qué trabajar tanto? Y los tiene todo el día ociosos sin pegar palo al agua y entran en depresiones. Se aburren, comienzan a tontear con esta, a tontear con el otro, mensajitos a este, mensajitos al otro. Entonces el otro, los dos extremos, o te revienta a trabajar para que no tengas tiempo ni para orar, ni para leer la Biblia, ni para congregar, no, estoy muy cansado, no puedo, no es que no tengo tiempo. O te lleva al otro extremo y dice, no pegues un palo al agua, no seas tonto. Y estás todo el día buscando un juguetito en lo que entretenerte. ¿Qué te parece? El diablo no es tonto, ¿eh? El diablo no es tonto. Saber esto, que si el padre supiese a qué hora habría de venir, velaría y no dejaría mirar su casa. Por lo tanto, tenéis que estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Cuántos dicen amén? Os voy a dar una cita para que la leáis tranquilamente en casa. Se titula El Anticristo. Está en Primera de Juan 2, del 18 al 24. El Anticristo. Una de las características de este hombre, ¿cuál será? Ahí está. Primera de Juan 2, del 18 al 24. Algunos dirán, bueno, pero cuando, hermano, las cosas se pongan feas, difíciles, cuando empiece a ocurrir todo esto, los creyentes no vamos a estar, ¿no? Entonces, ¿para qué se escribió la Biblia? Si no vamos a estar, ¿para qué se escribió? Tanta tinta, tanto libro, tanta literatura, tanta advertencia, tanta profecía, tanto mensaje. Si al final no vamos a estar, está perdiendo el tiempo. Es que se escribió tanto para que el pueblo de Dios no fuera sorprendido. Alguien dijo hace 150 años, escucha bien esto, hace 150 años, alguien dijo, tranquilos hermanos, cuando empiecen las persecuciones, cuando empiecen las matanzas, cuando empiece el mundo a ponerse difícil y duro, el Señor arrebatará su iglesia y aquí no estaremos ninguno.
Esto lo dijeron hace 150 años. Es decir, durante 2000 años, los creyentes se han estado preparando para servir al Señor a las duras y a las maduras, con persecución o con aplausos. Pero claro, por ahí cayó en buena tierra, entre comillas, la enseñanza de que los creyentes no iban a estar en tiempos de persecución. Sin embargo, nuestros hermanos de Irak, de Siria, de Corea del Norte y de tantas y tantas naciones que están muriendo quemados, vivos, apaleados, crucificados, degollados como si fueran animales. ¿Son ellos creyentes o no? ¿Estarán ellos en pecado y por eso Dios les paga así? Cuando dice la palabra de Dios que los mártires nos tienen que dar ejemplo a todos y a cada uno de nosotros. Por lo tanto, velemos y oremos, porque las cosas no van a ir a mejor. Todo esto de pactos, que si Podemos, que si el PP, que si... Hay algunos que son tan ingenuos, tan tontos, que creen que todo se va a solucionar a base de habla, que te habla y promete y te doy, y tú aquí y tú allá. El Señor dice, la maldad se multiplicará y le sorprenderá a todos. Me da igual del signo que sean, como los dolores a la mujer que está a punto de dar a luz. Dice, y no escaparán, sino que vendrá sobre ellos la destrucción repentina. Nosotros no tenemos la confianza puesta en el PP. Yo por lo menos no, a lo mejor alguno aquí sí. Yo no confío ni en el PP, ni en el PSOE, ni en Ciudadanos, ni en el otro, ni el Melena. Yo no confío en ninguno de ellos, porque todos son hijos del diablo. ¿O no? ¿O no? Porque estás conmigo o estás contra mí. ¿Cómo voy a poner yo mi confianza en el hombre? Maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, Dios Todopoderoso. No nos va a fallar. Estemos en el diluvio, estemos en la tormenta, estemos en la cárcel o estemos fuera, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo y nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Eso es lo que nos dice el Señor y a eso tenemos que agarrarnos ahora más que nunca. Por eso llevo años diciendo cada semana, oh hermanos, oremos, hermanos, busquemos al Señor, métanse en la palabra. Dejen de perder tiempo en tontería, no hagan planes que tú no... hablando de planes, ¿cuántos de los que están aquí tienen planes y meten al Señor en sus planes? Es que lo tenía aquí apuntado y no me puedo ir sin decirlo. ¿Incluyes a Dios en tus planes? A ver, ¿sí o no? Pues lo estás haciendo fatal. Fatal. ¿Que no puedo incluir a Dios en mis planes? No. Pero hermano, no te entiendo. Espera, déjame que te explique. Pues si no te vas a quedar así. Tú no tienes que incluir a Dios en tus planes. Tú tienes que meterte en los planes de Dios. ¿Ves la diferencia? Yo tengo planes, quiero ser médico, quiero ser abogado, quiero estudiar 5 carreras, quiero casarme con un chico alto, guapo, rubio, maravilloso, que habla inglés, arameo, francés, chino, japonés, tenga un coche, un yate, un avión. Claro, esos son tus planes. Y Señor, me tienes que ayudar, me tienes que ayudar, amigo, Tú tienes tus planes, tus proyectos, y ahora me caso, y ahora me divorcio, y ahora compro, y ahora vendo, y ahora voy a la playa, y ahora voy al monte. Tú tienes tus planes y metes a Dios en tus planes. Te equivocas rotundamente, no has entendido nada. Y tú dices, pero ¿cómo se predica en esta iglesia? Sí, amigo, aquí estamos para esto. Si quieres más la papita dulce, vete allá a la esquina que está la guardería Heidi. Aquí yo te digo que la única manera de ir de gloria en gloria y de victoria en victoria no es metiendo a Dios en mi agenda, sino metiéndome yo en su agenda y en sus planes y en sus proyectos. Y entonces Dios te va a bendecir y Dios te va a ayudar. No metas a Dios en tu vida, métete tú en el Señor y entonces el Señor te va a ayudar. Y se abre la puerta, se cierra la puerta, poder decir gloria a Dios, porque Dios está conmigo y nadie me podrá frenar en los días de mi vida. Aleluya. ¿Cómo que tus planes? ¿Qué dices, amigo? ¿Cómo que tus planes? Ya no vivo yo. Ya no vivo yo, es Él el que vive en mí. Por eso es muy difícil ser cristiano, porque ¿a quién no tiene planes? ¿A quién no le gusta? Hombre, a mí me han dicho, ¿cuántas veces me han dicho, ay, yo sé que el Señor tiene que venir, pero que no venga ahora mismo porque yo me quiero casar? Bueno, pues nada. Entonces, dile al Señor, Señor, no vengas de momento porque me he comprado el vestido. Me compran los zapatos. Y claro, si vienes, ¿cómo me los pongo?
Esa es como me dijo a mí una chica cuando inauguramos esta iglesia hace 14 años atrás. Tuvimos cultos sábado y domingo. Y el sábado le dije, mira, cantas tú y tú, y el domingo cantan otras hermanas Y me dice, no, hermano, yo canto el sábado y el domingo. Digo, no, tú cantas el sábado y otro el domingo. ¿Que no? Digo, hombre, ¿cómo no? Vamos a ver. Y digo, pero ¿tú por qué tanto empeño en cantar también el domingo? Y me dice, porque me he comprado 2 vestidos. Me he comprado uno para el sábado y otro para el domingo. Y si no canto el domingo no me van a ver el vestido nuevo. Y yo le dije, pero tú vienes aquí a la iglesia para presumir de vestidos. Porque si vienes aquí a aparentar y a presumir, aquí te sobra el sitio, hija. Así que ahora no vas a cantar ni el sábado ni el domingo, mira lo que te digo. Pero aquí no venimos a verte a ti. Aquí venimos a adorar al Señor. Y cogió y se fue. Una encíclica es una carta en la que el Papa da instrucciones a los fieles católicos, pero por primera vez, esta está abierta al mundo entero. Llama la atención el discurso marxista y humanista que hace aquí el Papa, que además propone la creación de un gobierno mundial con poder ejecutivo. Una encíclica donde la solución para el hombre ya no es el arrepentimiento ni la conversión, sino un nuevo orden mundial que eduque a todos en la igualdad y la concordia. La solución para el hombre ya no es la cruz de Cristo, sino la nueva cultura del encuentro y la solidaridad, y da igual cuál sea tu religión. Por eso, la encíclica Fratelli Tutti ha sido alabada por los enemigos del cristianismo, como los partidos de izquierda. Pedro Sánchez, presidente de España, la aplaude y la agradece. Alberto Garzón, ministro y comunista, Íñigo Errejón, etc. La gran logia masónica de España celebra que esos son los ideales masónicos. Y así la lista de alabanzas es interminable, incluyendo líderes religiosos cristianos y musulmanes. La cadena CNN, primera cadena informativa del mundo, la llama el mayor regalo. Pero al mismo tiempo, muchos católicos practicantes publican su desagrado, su decepción, diciendo que el Papa se equivoca en este giro humanista. Diferentes corrientes de opinión católicas están denunciando que esto no es el cristianismo de la Biblia. Monseñor Viganó, arzobispo católico, declara: daría la impresión de que esta encíclica fue escrita por un masón. Duras palabras. También en Estados Unidos, Luis Román, del canal católico, dice: oren por el Papa, que quizá Dios le dé una bofetada y le haga despertar. También Vicente Montesinos, del canal católico Adoración y Libertad, dice: la jerarquía ocupa, que está en el Vaticano, lleva adelante un plan globalista y masón. Y añade: no es momento de callar, el que está con Bergoglio está contra Cristo. ¡Qué palabras más duras! Suenan espadas en el mundo católico. Amigos, hay mucha gente muy afectada con todo esto, sufriendo. Se sienten traicionados. ¿Por qué? Expone la necesidad de una autoridad mundial dotada de poder que esté por encima de los estados y que lleve adelante la agenda globalista. También dice que los gobiernos nacionales deben entregar su poder a ese gobierno mundial. Objetivo: la solidaridad. Las regiones deben ceder su identidad cultural por el bien común y también el individualismo personal debe ceder. Propone una reforma de la ONU y del sistema económico para crear la familia de naciones, un nuevo ordenamiento mundial jurídico, político y económico. Francisco apoya la inmigración ilegal, anima a que caigan todos los muros en las fronteras y los muros en el corazón humano. Entre los cristianos no debe haber control de fronteras, sino brazos abiertos. Propone la desaparición de las fronteras en todo el mundo. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, profetiza un futuro donde el mundo adora a un gobierno mundial al que llama la bestia. Apocalipsis 13:8 dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Así, Dios nos advierte de este nuevo orden mundial. Para nosotros es emocionante ver cómo esta profecía de la Biblia va camino de su cumplimiento. El Papa impulsando un gobierno mundial que se presenta ahora como solidario, pero que será autoritario e intolerante.
El sistema actual de liberalismo económico debe destruirse, porque su objetivo no es ayudar al hombre, sino las ganancias. Pide que los empresarios creen trabajo para las personas, pero no por el beneficio. Francisco dice, la ambición desenfrenada de dinero que impera hoy, ese es el estiércol del diablo. Las reglas económicas actuales no son buenas, pues no ayudan al desarrollo integral del hombre. Ataca la propiedad privada. Dice que la propiedad debe estar al servicio de todos. Se necesitan nuevas instituciones. La política no debe estar al servicio de la economía, sino al servicio de los más necesitados. Francisco dice que las naciones occidentales, que han prosperado con el capitalismo, no deben ser tomadas como ejemplo, porque aumentó la riqueza, pero no la equidad. Pero no tiene ni una palabra de crítica hacia los regímenes comunistas. Permitidme aquí un comentario. Cuando Dios organizó a su pueblo, Israel, dio a cada familia un pedazo de tierra en propiedad privada. No organizó un sistema comunista en el pueblo de Israel, sino que Josué capítulo 14 nos habla de la propiedad privada. Es aprobada por Dios si está acompañada de generosidad. Los periódicos dicen que no hay cifras oficiales de cuánto dinero tiene el Vaticano. Además, está a nombre de un universo de diferentes congregaciones, bancos, fundaciones y un sinfín de entidades en los países del mundo. Basta con decir que cada una de ellas es un cliente VIP para los bancos. Hay bancos que tienen departamentos aparte dedicados solo a los negocios del clero. El Vaticano compra deuda del gobierno de España. Esto es especulación financiera. La voracidad del Vaticano por aumentar sus riquezas llega a generar escándalos que leemos en la prensa. Por mencionar solo uno de hace unos meses, fondos de caridad donados para los más pobres fueron destinados a inversión inmobiliaria en Londres. Así es, se trata de una colecta de donativos para los más pobres llamada el Óbolo de San Pedro. Pero se usó para la especulación. Era un fondo de 650 millones de euros. Solo ese fondo. Los periódicos lo han llamado la escandalosa operación inmobiliaria de Londres. Búscala en Google. He tomado el dato de clarín.com, 1 de noviembre de 2019. Entonces, ¿por qué Francisco rechaza el capitalismo en su encíclica mientras su organización lo abraza en la práctica diaria? Si Francisco cree que no se debe amasar fortunas cuando hay hambre en el mundo, ¿por qué no predica con el ejemplo? En el capítulo 2, titulado Un extraño en el camino, Francisco dice que la parábola del buen samaritano es un mandato a la solidaridad internacional que debemos cuidar al necesitado. En esta parábola hay un herido tirado en el suelo. Pasa un clérigo y no le ayuda. Luego pasa otro y tampoco, hasta que pasa un extranjero de otra religión y éste sí que le ayuda y le salva. Amigo que me escuchas, abre los ojos. A día de hoy, el Papa Francisco se parece más a aquel sacerdote de la parábola, que ve a los que sufren y pasa de largo, que teniendo una inmensa fortuna no la comparte. Y tú dirás, pero Cáritas hace una labor de ayuda. Sí, claro, Cáritas, Manos Unidas y las ONG y entidades católicas son el mesonero de la parábola, que hacen un excelente trabajo ayudando y cuidando a los que sufren, pero con el dinero de otros, con el dinero que reciben para eso de los gobiernos, donantes, fundaciones, entidades, colectas, campañas y aún de los impuestos. Pero no con el dinero del Vaticano. No, no con el dinero del sacerdote, que vio al herido y miró para otro lado, y se fue porque tenía que escribir una encíclica muy bonita. Hay gente maravillosa actuando. Ellos son el buen samaritano, y Dios está con ellos. Francisco dice que los activistas ecologistas son a menudo ridiculizados y despreciados. Hay que defenderlos. Las entidades que luchan por detener la destrucción medioambiental han fracasado. Por tanto,
Necesitamos un gobierno mundial con verdadera autoridad para esto. El Papa advierte del populismo sin decir a qué se refiere, y de los que difunden bulos en Internet, fanáticos, extremistas, etc. Dice que esto debe ser reprimido. ¿Hay aquí una velada amenaza a los que discrepan de su proyecto? Quiero comentar que este llamado a la censura en Internet no cuadra con la gran tolerancia que muestra hacia las otras religiones. Aquí el Papa presenta a todas las religiones del mundo en un plano de igualdad. Esto es contrario a la Biblia, que nos invita a abandonar las religiones falsas para abrazar la verdad de Cristo. Pablo lo decía así: que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Hechos 14:15. En esto, el Papa abandona la Biblia para agradar a todos. En el apartado Identidad cristiana, párrafo 277 en adelante, hablando del ecumenismo, dice que usemos el conocimiento mutuo como método y criterio. ¿Cómo? Pensábamos que el método y el criterio era la Biblia. Para Francisco, criterio es el conocimiento mutuo, sin comentarios. Y dice que valora con sincero respeto los preceptos y las doctrinas de todos. Ya no es orar juntos, la fe, la solidaridad, cooperar. No, habla de las doctrinas, los preceptos y las doctrinas de todas las religiones. Presenta a San Francisco de Asís como un ecumenista que visitó al sultán para hacer un encuentro de culturas. Pero eso es totalmente falso. Los cronistas escribieron que San Francisco trató con todas sus fuerzas de que el sultán se convirtiera en católico y dejara de ser musulmán. San Francisco no era ecuménico. Por eso, aun intelectuales católicos afirman: la falsificación que hace de San Francisco es vergonzosa. Esta encíclica menciona una larga lista de líderes de diferentes religiones que le han sido de inspiración, destacando el líder mundial de los musulmanes suníes, el gran imán Ahmed al-Tayeb, al que menciona al menos 5 veces. Francisco dice que todos somos hijos de Dios, hermanos unos de otros. Aquí quiero comentar que todos los hombres somos criaturas de Dios, pero en el sentido espiritual de ser hijos de Dios no es para todos. La Biblia enseña que con el arrepentimiento y la conversión somos hechos hijos de Dios por adopción. Romanos 8:15. Pero para Francisco basta con haber nacido físicamente. La Biblia enseña que con la entrega a Cristo nuestro nombre es escrito en el libro de la vida y somos hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1 versículo 12. Para Francisco todos somos ya hijos de Dios, ya sea que tengan cualquier creencia o ninguna. La Biblia enseña que con el bautismo los salvos entramos en la Iglesia, Hechos 2:47, que es el cuerpo místico de Cristo, pero para Bergoglio basta con formar parte de la humanidad. Esta visión ecuménica contribuye a la construcción del nuevo orden mundial. Aquí, Francisco renuncia a algunas enseñanzas bíblicas para ser universalista y ser atractivo a todos. Un alto cargo católico, el arzobispo Carlo María Viganò, fue embajador del Vaticano en Estados Unidos. Comentando la encíclica, dice: esta encíclica constituye el manifiesto ideológico de Bergoglio, su profesión de fe masónica, así como su candidatura a la presidencia de la religión universal, sierva del nuevo orden mundial. En este canal estamos totalmente de acuerdo con esto. El Papa presenta una utopía hermosa, todos unidos, todos amigos, tolerantes y felices. Pero el objetivo del Evangelio es que se entreguen a Cristo para el perdón de sus pecados. Cristo busca nuestra salvación y Francisco una reorganización del poder mundial. Francisco habla de una humanidad que adquiere conciencia, donde son los hombres los que resuelven los problemas del mundo y lo sobrenatural está ausente. Esto no es nuevo, se llama marxismo y masonería, pero no cristianismo. Francisco fortalece aquí los pilares del nuevo orden mundial: un gobierno mundial, desaparición de las fronteras, los gobiernos nacionales pierden su poder, abolición de la propiedad privada, pérdida de las entidades diferenciadas
inmigración libre y sin control, ecologismo. ¿Conseguirá el Papa ser presidente de la religión mundial? Seguimos estudiando la palabra de Dios, recordando lo que los pastores nos acaban de decir. Las profecías nos están hablando de un movimiento mundial. Noten que en Apocalipsis 13, donde se nos habla de estos momentos finales, se nos dicen, y hace que la tierra y los moradores de la tierra, y la expresión la tierra y los moradores de la tierra está hablando de algo global, no está hablando de algo parcial. Dice que hará que los moradores de la tierra adoren, y el adorar, hacer, obligar, usar la fuerza para que alguien adore, indica que el nuevo sistema mundial impondrá religión, hará que alguien adore. ¿Estamos bien? Hará que alguien adore. Como los pastores decían, será un sistema político, un sistema religioso, será un sistema basado en engaño, dice el verso 15, engaña a los moradores de la tierra. Verso 13, aún hace descender fuego del cielo, de modo que será un sistema basado político, religioso, pero basado en el engaño. Satanás estará detrás de eso. El verso 2 había dicho que de la primera bestia el dragón le dio su poder, su trono y su gran autoridad. Será un poder económico, porque dice nadie podrá comprar y vender. De modo que estamos hablando que el mundo se avecina, el mundo se dirige a un control completo en lo político, en lo religioso, en lo económico, de la conciencia de la humanidad. Y aquí estamos hablando de dos herramientas que Satanás hará para controlar a todo el mundo. Dos herramientas. La primera herramienta es el engaño. Vamos a Apocalipsis 13. La primera herramienta es el engaño. No voy a detenerme mucho en ella, pero Apocalipsis 13 nos dice, versículo 14, y engaña a los moradores ¿de qué? De la tierra, con las señales que se le ha permitido dar. O sea, engañar. ¿Por qué necesito yo engañarte? Si yo quiero, digamos, yo quiero el dinero tuyo. Yo quiero el dinero tuyo. Tú vas caminando por la calle. Yo quiero tu dinero. Y te digo, mira, si tú me das $100, yo te voy a dar 10,000. ¿Le estoy tratando de qué? De engañar. Pero ella me dice, yo no voy a dejar, esto yo no me lo voy a creer. Entonces saca una pistola y le dice, me da $100. Aquí estamos hablando dos métodos. Por la buena, ¿cuál es la forma por la buena? El engaño. Pero si el engaño no basta y la gente no se deja engañar, entonces va a ser por la fuerza. El primer instrumento que Satanás usará va a ser engaña. Engaña a los moradores de la tierra. El engaño. Y una gran mayoría, podríamos decir que la gran mayoría de los habitantes de la tierra serán engañados. Pero una minoría no será engañados. Recuerden que Mateo 24 dice, engaña al mundo entero y engañará si fuera posible aún a quienes. Lo que indica que los escogidos de Dios, el pueblo de Dios, no será engañado. Y ese pequeño grupo que no será engañado, Satanás dice, no puedo quedarme, ellos tienen también que ser parte del sistema. Pero como no los puedo engañar, verso 14, dice el texto, verso 15, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia a fin de que la imagen de la bestia hablase. ¿E hiciese qué? Matar al que no la adorase. Aquí ahora vemos el segundo instrumento de Satanás. A una parte en el verso 14 engaña y a la otra parte ¿qué? Obliga. Y los obligará sujetándolos incluso a la pena de muerte, a la condena de muerte. Ahora vamos a hablar un poquito más de qué serán las razones por las que muchos morirán y por qué se les dará muerte. Versículo 16. Y hacía que todos, grandes y ricos y pobres, libres y siervos, se les pusiese, como dice, una marca en la mano derecha o en la frente. Eso en la Biblia se llama la marca de la bestia. ¿La marca de qué? De la bestia. Apocalipsis 14, lo tienen ahí mismo, Apocalipsis 14, 9. Dice,
si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, no, te está hablando de la marca de la bestia, porque va a tratar de marcar a la bestia. Ahora, hay tantas especulaciones sobre la marca de la bestia. Algunos dicen que eso cambia cada día. Algunos dicen que la marca de la bestia, pero eso cambia mañana, es la vacuna. ¿Qué es un chip? Unos dicen que es la tarjeta de crédito. Siempre nos estamos inventando cosas. Usted puede no vacunarse si quiere, pero no trate de forzar la Biblia a lo pequeño de su mente. ¿Estamos bien? Cada vez que hay algo que usted está sospechoso, decimos, eso es la marca de la bestia. Y eso no es así. Ahora, la marca de la bestia, vamos a ver algunos detalles que nos podrán ayudar a entender qué es la marca de la bestia. En primer lugar, se nos dice que la marca de la bestia se da en la frente y en la mano. Y para entender la marca de la bestia, tenemos que ver la marca de la bestia dentro del gran cuadro de Satanás falsificando a Dios en el Apocalipsis. Por ejemplo, en Apocalipsis, 3:21 dice, al que venciere, dijo Jesús, yo le daré que se siente conmigo en su trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Es decir, Jesús aparece sentado en Apocalipsis al lado de su Padre. Pero Satanás no se queda tranquilo. Dice Apocalipsis 13:2 que Satanás a la bestia le dio su trono y su autoridad. En otras palabras, el Padre se sienta con el Hijo en su trono. Satanás se sienta con la bestia en su trono. Dijo, ustedes tienen un trono, yo falsifico un trono con la bestia. Apocalipsis 14 habla de 3 ángeles que vuelan con el evangelio eterno. Apocalipsis 14 dice, y son espíritus de demonios que hacen señales. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, que son espíritus de demonios que hacen señales. En otras palabras, de la misma manera como Dios envía 3 ángeles para conquistar el mundo, Satanás envía 3 espíritus de demonios. ¿Está falsificando a quién? Está falsificando. De la misma manera como la Biblia habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en Apocalipsis se habla de Dios sentado en un trono, el Hijo como el Cordero inmolado en medio del trono, y del Espíritu Santo en medio del trono, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra, que habla Apocalipsis 4, Padre, Hijo y Espíritu. De la misma manera, Apocalipsis dice, vi salir de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta. En otras palabras, Satanás también tiene una trinidad. Satanás está falsificando todo lo de Dios. En ese contexto, cuando hablamos de la marca de la bestia, tenemos que verlo como una falsificación de Dios, como una falsificación del sello de Dios. Apocalipsis 7, 1 al 4 dice, vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que salía de donde nace el sol, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó a los 4 ángeles a los cuales les era dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. De modo que la obra de Dios sellar a su pueblo. Mañana el tema es el sellamiento del pueblo de Dios. La obra de Dios de sellar a su pueblo, Satanás la falsifica con la marca de la bestia. Para que él no puede quedar sin imitar a Dios. Pero esto nos ayuda. En el libro de Deuteronomio capítulo 6, Dios ordenó a su pueblo hacer algo especial. Versículos 4 en adelante. Oye Israel, dijo Jehová, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. El amor a Dios, que es el resumen, noten algo, aquí no dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿lo están viendo? Díganme si lo leyeron. No, ahí no dice. Ahí no dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley se divide en 2. Amar a Dios, los primeros 4 mandamientos. No tendrás dioses ajenos, no te harás imágenes, no tomar el nombre de Dios en vano y guardar el día sábado. Son los primeros mandamientos que son amar a Dios. Y amar al prójimo son
honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Pero note este detalle. Oye Israel, versículo 4, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Dice así. Note que aquí se está hablando solo de la primera parte de la ley. ¿Me doy a entender? De los mandamientos que tienen que ver con Dios. ¿Me doy a entender? No está hablando del amor al prójimo, que es importante. Versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Note, esas palabras debían estar ¿dónde? En el corazón. Pero cuando la Biblia habla del corazón, se está hablando no como nosotros. La idea de que el corazón siente es una idea posterior occidental. En la Biblia el corazón es la mente. Por ejemplo, y vio Dios que el designio, que la maldad de los hombres era mucha, y todo designio del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Designio del corazón. Aquí lo que tiene designio y pensamiento es la mente. Porque del corazón, dice Mateo 15, Marcos 7, salen los malos pensamientos. No está hablando del corazón, está hablando ¿de qué? De la mente. De modo que el texto dice, lo que te acabo de decir, que ames a Dios con todo tu corazón, eso debe estar en tu corazón. Eso significa en la mente. Pero no solamente en la mente, dice el texto, verso 8, y las atarás. ¿Dónde la debes atar? Como una señal en tu mano. Y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Tus ojos dónde es eso? Aquí. En la frente, ahí. De modo que amar a Dios, los primeros 4 mandamientos, iba a ser una señal para Israel. En otras palabras, la señal para el pueblo de Dios no iba a ser honra a tu padre y a tu madre. Tú puedes ser ateo y honrar padre a madre, ¿sí o no? ¿Sí o no? No matarás. Tú puedes ser un ladrón y no matar. ¿Sí o no? No cometerás adulterio. Tú puedes ser una persona fiel, pero ser un mentiroso. O puedes ser un mentiroso. Lo que quiero decir, que los otros 6 mandamientos, cualquier pueblo puede ser pueblo de Dios guardando los 6 mandamientos, pero nadie puede ser pueblo de Dios si tiene otro Dios, si adora imágenes, si no toma el nombre de Dios en vano y dedica tiempo para Dios en el 4º mandamiento el día sábado. O sea, esas son la señal. ¿Me doy a entender? Por eso es amarás a tu Dios la señal. Y esa señal debe estar en la frente y en la mano. De modo que si Apocalipsis dice que la marca de la bestia debe ponerse en la frente y en la mano, y la marca de la bestia es algo contrario al sello de Dios, está diciendo que la marca de la bestia es la aprobación, la aceptación en mi corazón, en mi mente, en mi mano, en mis acciones, de una rebelión contra Dios, donde yo no voy a amar a Dios, sino que voy a amar a la bestia. ¿Me doy a entender? La marca de la bestia es una señal de devoción, donde yo digo, no amo a Dios. Si yo tengo la marca de Dios, estoy amando a Dios. Tengo la señal, amarás a Dios con todo tu corazón. Pero si tengo la marca de la bestia, estoy diciendo que no amo a ¿quién? A Dios. La Biblia dice que el amor es que la ley se cumple en el amor. Romanos 13, por ejemplo, dice, el que ama no le hace mal al prójimo, por lo tanto el cumplimiento de la ley es el amor. Si me amáis, dijo Jesús en Juan 14, 15, 16, guardad que mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os enviará otro consolador. De modo que el amor se expresa en la obediencia a la ley de Dios. Por eso aquí el texto está hablando, verso 2 en Deuteronomio 6, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y todos sus mandamientos que yo te mando hoy. Tú, tu hijo, tu hija, todos los
días de tu vida para que tus días sean prolongados. Está hablando de un amor de Dios a Dios que se expresa en obedecer sus mandamientos. Y si tú obedeces, si tú amas a Dios y quieres obedecerle, tú estás colocando en tu corazón el deseo de servir a Dios y en tus acciones la acción, la voluntad de servir a Dios, entonces tú eres sellado por Dios. Pero si tú rechazas el amor de Dios, si tú rechazas amar a Dios y desobedecer a Dios, entonces estás rebelándote contra Dios y eso es la marca de la bestia. La aceptación en tu vida de un principio que se revela contra la obediencia a Dios, mostrando por esa forma que no amas a Dios. Por eso, Apocalipsis 7:4 dice que los que fueron sellados en sus frentes fueron los 144,000. En Apocalipsis 14:1 nos dice, vi al Cordero en pie sobre el monte Sión y con él 144,000 que tenían el nombre del Padre y el nombre del Cordero en sus frentes. Si los 144,000 fueron sellados con el sello de Dios en sus frentes y lo que tienen en sus frentes es el nombre de Dios, indica que el nombre de Dios, que de paso es la forma bíblica para hablar del carácter de Dios, es el sello de Dios, porque eso es lo que tienen en sus frentes. El pueblo de Dios será sellado con el nombre de Dios. La marca de la bestia es el nombre de la bestia. El nombre de Dios es el carácter de Dios. El nombre de la bestia es la marca, es el carácter satánico. Por ejemplo, en Apocalipsis 13:18 habla de el número de la bestia, la marca y el número de su nombre. De modo que la marca de la bestia es su nombre también, de la misma manera como el sello de Dios es el nombre de Dios. De modo que tener el sello de Dios es amar a Dios y reflejar ese amor en nuestros corazones. Dice, mañana vamos a estudiar eso con más detalles, el sellamiento. Dice Apocalipsis que hay un ángel que nace y que sella al pueblo de Dios. ¿Y quién es ese ángel? Dice Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados hasta el día de la redención. Efesios 1:13 otra vez habla del Espíritu Santo como el instrumento y el sello del pueblo de Dios. De modo que si el Espíritu Santo es el que sella y el sello es el nombre de Dios y el nombre de Dios es su carácter, que lo vimos, que se refleja en amar a Dios sobre todas las cosas y el carácter de Dios es amor, es el Espíritu Santo en nuestras vidas que nos sella con el amor de Dios. Por eso dice Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo coloca en nosotros amor, nos está sellando. Porque yo puedo decirte, yo le puedo decir, mire usted, váyase a trabajar todo este mes usted va a trabajar, usted me cae mal, usted de castigo va a trabajar por esa señora y todo su sueldo, pero tú no conoces a Magdalena. Yo le digo, mire usted, todo su sueldo se lo va a dar a ella. Dice, esto es injusto. Y yo te obligo, todo lo que vas a trabajar este mes te lo tiene que dar esa señora, porque ella lo necesita. Y tú te hallas mal eso. Ahora hay otra forma de yo hacer que tú hagas eso sin quejarte. Hago que te enamores de ella. Y le vas a dar su sueldo y algo más. Dios no anda buscando que tú le obedezcas porque tienes que hacerlo. Dios dice, el Espíritu Santo dice, yo quiero que me obedezcan, que obedezcan a Dios. Lo que voy a hacer, voy a colocar en ellos el amor de Dios. Y cuando ellos amen a Dios, entonces van a hacer todo por Dios y van a obedecer a Dios. De modo que el Espíritu Santo es ese instrumento que coloca el amor de Dios en nosotros, nos sella. Y al sellarnos, al darnos el amor, el nombre de Dios, el carácter de Dios, entonces obedecemos su ley. Lo obedecemos. Por otro lado, la marca de la bestia se logra con el espíritu de demonio tomando posesión de la persona, reflejando a Satanás y por tanto desobedeciendo a Dios. Si el cumplimiento de la ley es el amor, si el cumplimiento de la ley es el amor, lo contrario a obedecer es no amar. No sé si me doy a entender.
Lo contrario a obedecer no es desobedecer, es no amar, porque obedecer es amar. Por eso la Biblia coloca a los desobedientes. Romanos 1:19 en adelante habla de una cantidad de vicios de la humanidad, y en el verso 30 dice que los hombres son odiadores de Dios. O Romanos 8:7 que dice: la mente carnal es enemiga de Dios porque no se somete a la ley de Dios ni tampoco puede. En otras palabras, tú no obedeces porque eres enemigo de Dios. Por lo tanto, para que tú obedezcas, lo que Dios hace es que coloca amor en ti para vencer la enemistad y puedas obedecerle. El sello de Dios es el amor de Dios en ti. La marca de la bestia es el odio de Satanás puesto en ti hacia Dios. ¿Me doy a entender? No sé si me doy a entender. De modo que al final del tiempo habrá dos grupos de personas: los que aman a Dios y los que odian a Dios, los que muestran su amor hacia Dios desobedeciendo su ley, y los que muestran el odio hacia Dios y respetando la ley de Dios. Y Satanás se va a rebelar contra eso. Satanás no puede soportar el odio que Satanás tiene hacia Dios, lo va a manifestar hacia aquellos que no odien a Dios como él. Porque Satanás odia a los que aman a Dios. ¿Me doy a entender? Por eso Apocalipsis dice que habrá un decreto de muerte. Por eso Jesús había predicho en Juan 16:1 y 2: llegará la hora cuando cualquiera que os mata pensará que rinde servicio a Dios. En otras palabras, matarán a los cristianos en nombre de la religión. Otros cristianos lo matarán. Dice Apocalipsis en el quinto sello, Apocalipsis 6:9: y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido degollados por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo, y que no habían amado sus vidas hasta la muerte, que decían: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Está hablando de los mártires que a través del tiempo han muerto por ser fieles a Dios. Pero el texto dice: y se les dio vestiduras blancas y se les dijo que esperasen un poco de tiempo hasta que se complete el número de los que habían de morir igual que ellos. De modo que Apocalipsis no solamente nos está hablando de que Satanás amenazará con morir, sino que efectivamente matará a los que se rebelen, a los que no acepten el odio que él tiene contra Dios. ¿Está clara la palabra de Dios? Apocalipsis 24 dice: y vi tronos ya en el cielo, y a los que se le había dado capacidad de juzgar se sentaron sobre ellos, los que habían guardado el testimonio de Jesús y la palabra de Dios, que no habían recibido la marca de la bestia, dice el texto. Esos que habían sido degollados, dice, reinaron con Cristo 1000 años. Eso nos dice, por un lado, que Satanás va a cumplir su amenaza. Pero por otro lado, el que muere con Cristo vivirá por Cristo. Satanás va a imponer leyes que tendrán como objetivo que tú muestres, obedeciendo esas leyes, que no te importa lo que Dios dice. Pero el pueblo de Dios dice: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. El pueblo de Dios está claro y definido de que con el sello de Dios no puede recibir la marca de la bestia, no puede. Marcos 5:1 al 21 nos cuenta la historia del endemoniado. Cruzando Jesús al otro lado del mar, le salió al encuentro un hombre con un espíritu inmundo. Y al verlo, dice el texto, decía: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, hijo de David? ¿Has venido acá a atormentarnos? Imagínese la escena. Jesús, el Hijo de Dios, el santo y verdadero, Dios encarnado, aparece a la orilla del mar. Por otro lado, un hombre de los sepulcros se levanta, encadenado, sucio, perverso. Dice el texto, con espíritus inmundos. Y hace frente a Jesús. Uno está totalmente poseído por el demonio, el otro es el Hijo de Dios. Imagínese que usted es
está en el momento que usted llega a la escena. Mi pregunta, si yo digo, ve y encuentra a Jesús, usted no conoce quién es Jesús, le digo, Él está a la orilla del mar. Usted llega y encuentra a estos dos hombres, Jesús y el endemoniado. Uno poseído por Satanás, otro que es Dios encarnado. Mi pregunta, ¿le costaría mucho a usted decir quién es quién? ¿Tendría usted que pedirle, dame tu identificación para ver? ¿O tendría usted que buscar un chip en la computadora para ver quién tiene algo para decir quién será de los dos? Debo decirte una cosa. Si para identificar quién es Jesús, si para diferenciar a Jesús del diablo se necesita una marca física, entonces la diferencia entre Dios y el diablo no es tal. ¿Me doy a entender? ¿Cómo será la marca de la bestia? ¿Cómo el mundo sabrá quién es quién? ¿Con un chip? ¿Con una cédula de identidad? Los que tengan la marca de la bestia odian a Dios, tienen el carácter de Satanás. Si al final del tiempo el que tenga el carácter de Satanás, la marca de la bestia, y el que tenga el carácter de Dios, el sello de Dios, no se pueden diferenciar, entonces el evangelio no es poder para hacer una diferencia. ¿Está clara la palabra de Dios? De modo que mientras tú te estás preocupando por la marca de la bestia, ¿qué será? Y perdido en internet buscando todos los disparates que algún idiota le dio la voluntad de publicar. Y tú nutriéndote de eso, y nutriéndote de eso, y nutriéndote de eso, cuidándote de que la marca de la bestia llegue. Cuidado si es el chip, cuidado si es la tarjeta de crédito, cuidado si es la vacuna, cuidado si es el virus, cuidado si es lo que a ti te dé la voluntad, porque mi imaginación no llega tanto a la imaginación de la estupidez humana. Pero mientras tú te estás preocupando por eso, cada día te pareces más a Satanás y evitando y cuidándote de tener la marca de la bestia, te estás alejando de la palabra de Dios. Y solo con el estudio de la palabra de Dios, poniéndola en tu mente, en tus acciones, viviendo por la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, guardándola en tu corazón y poniéndola por práctica, el carácter de Dios se va a reflejar en tu vida. Mientras que si pasas tu vida buscando lo que no se te ha perdido, Satanás te está usando para que cada día te parezcas más a él. Debo hablar como pastor adventista, la iglesia que me ha tocado ser pastor. He sido bienaventurado por eso. Pero debo decir también, debo decir con dolor, que las profecías que se dieron para orientar al pueblo de Dios, para que sean una orientación para el pueblo de Dios, a muchos le han servido de maldición, porque yo no he visto personas tan disparatosas, tan enredadas, y a veces los que más causan problemas en la iglesia de Dios, que los estudiantes de profecías. ¿Ustedes me están entendiendo? ¿Ustedes me están entendiendo? Hay gente que estudiando las profecías para evitar la marca de la bestia, reflejan el carácter satánico. Dividen la iglesia. Los pastores que están aquí, estoy equivocado. Los quiero involucrar en mi palabra. La gente que más problemas nos da en la iglesia son los que evitan la marca de la bestia y dividen la iglesia de Dios. Porque estamos buscando la marca de la bestia en algo, cuando la marca de la bestia es Satanás en ti, como el sello de Dios es Cristo en ti, la esperanza de gloria. De modo que no te preocupes por qué o cuándo o qué. Preocúpate por cada día reflejar el carácter de Dios. Por cada día ser semejante a Él. Porque el sello de Dios, su amor, su carácter, su perfección, se reproduzca en tu vida. Esto es tener el sello de Dios. Esto es tener el sello de Dios. Y Satanás no puede soportar a un hombre, a una mujer santo. Jesús nació y no había bien nacido cuando ya Herodes lo perseguía para matarlo.
Comenzó su ministerio, Lucas 4, el mismo día. Dice, vino a Nazaret donde se había criado, le entró conforme a su costumbre. En el día sábado se levantó a leer, le fue dado el libro del profeta Isaías, lo leyó donde dice, cita Isaías, entonces el Espíritu del Señor está sobre mí. Verso 20, cierra el libro, lo entrega al maestresala, dice, hoy se ha cumplido esta escritura entre vosotros. Luego da una exégesis de eso, citando a Elías, y dice que todos le odiaron y lo llevaron a un monte para derricarlo. Su primer sermón de Jesucristo. Ya Satanás lo quería matar. Juan 8:20, Juan 8:40 menciona, no le mataron porque no había llegado su hora. Cristo siempre fue perseguido porque Satanás no puede soportar un hombre santo. Y cuando el remanente de Dios tenga el carácter de Cristo, dice Apocalipsis 12:17, Satanás se llenará de ira contra ellos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Porque todo aquel que quiere vivir piamente en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo en Timoteo, padecerá persecución. Yo espero que tú, más que preocuparte por lo que pasará, preocúpate porque Cristo viva en ti cada día. Por vivir su vida cada día. La persecución vendrá no cuando las constelaciones y planetas políticos se alineen. La persecución vendrá cuando Satanás no pueda soportar que tú eres santo. Preocúpate por tu santidad. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga.